Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase 3 de Pastoral y Desarrollo de la Iglesia, así que iniciamos la clase. En esta clase haremos la lectura y el análisis del libro del doctor Harold Segura, Más allá de la utopía. Y vamos a estar leyendo de la página 13 a la 33, Espiritualidad cristiana del liderazgo. Y esto es fascinante, este tema. Bueno, en el prefacio del libro encontraremos varias cuestiones que nos aborda el autor. La cultura gerencial, es decir, aquí se busca al hombre de eficiencia y de productividad, la estrategia de ser un hombre productivo. Constantemente misioneros, evangelistas, pastores, no se les exige que hagan cierta cantidad, ciertos días, ciertas horas, para poder entonces valorar su trabajo productivo. Y esto es algo muy interesante en el caso, y muy negativo en algunos casos, en el caso nuestro, la cuestión de liderazgo, ¿no? Se vuelve más administrativo, más comercial, más contable. La eficiencia de la vida cristiana tiene que ver con la tranquilidad del alma y la competencia en el mercado religioso. Este es algo interesante porque todas las dinámicas, los programas que se tienen es para el crecimiento numérico, para que venga más gente en el fondo, para que otras personas conozcan del Señor, pero realmente es una competencia en el mercado religioso. A ver quién tiene más y quién es más famoso por tener más gente. Y bueno, tenemos que hacernos la pregunta frente a todo esto, ¿y el modelo de Jesús? Bueno, hay semillas de transformación y misión cuando el modelo de Jesús se hace presente en nuestro trabajo, en nuestro caminar como líderes. Hay que responder, no solo reaccionar, ¿no? En los diálogos o en algunas cuestiones que nos exigen, ¿no? A nosotros, nos exigen respuestas. No solo es reaccionar criticando o condenando, sino también es responder dialogando de una manera sensible para dar respuesta. Y por supuesto, no asimilar sin cuestionar. Este es otro punto. A veces asimilamos o aprendemos, ¿no? Ponemos en práctica cosas que no cuestionamos, que no analizamos, y por supuesto tiene a veces resultados no muy deseados. Escuchar lo que se dice y discernir todo a la luz de la Biblia. Esto es básico, porque nos ahorraríamos tantos problemas hoy en día, ¿no? Cuando escuchemos bien lo que se dice para discernirlo desde la luz de la palabra de Dios. Un liderazgo caracterizado por el servicio, por el ser humilde, encaminado hacia el reino de Dios y su justicia, es un liderazgo necesario actualmente. Y eso es lo que aborda precisamente el autor de este libro. Bueno, abordamos ya el prólogo, ahora el capítulo 1, no, con el título, pero entre ustedes no debe ser así. Es la enseñanza de Jesús y el liderazgo. Este es el tema que nos atañe a nosotros, ¿no? Jesús es el único modelo a seguir como liderazgo. No hay más, aunque a veces queremos aprender de otros sin tener en cuenta a Jesús. El más grande es el que sirve. Este es un eslogan de Jesús, una enseñanza de Jesús, pero también pues su práctica. Ser líder siervo y no líder prepotente y autoritario, sino aquel líder que sirve. También debe ser, esto va en contra de un liderazgo tradicional, ¿no? Que se sobrepone, que todos les deben dar pleitesía, el que se sienta al centro, el que siempre les dan los mejores lugares, el que siempre está detrás de los, frente a los fotógrafos, ¿no? Para tomarse la foto, los aplausos, los reflectores. No, aquí debe ser algo diferente, ¿no? Porque hoy es el liderazgo tradicional ha adoptado, ¿no? Un liderazgo empresarial, educativo, político, ¿no? Es un liderazgo autoritario, jerárquico, prepotente, manipulador,
excluyente y egoísta, lo que nos presenta Mateo 25, Mateo 20, versículo 25, perdón. La iglesia ha reproducido liderazgos de dominación y no de servicio. Por eso tenemos tantos problemas en nuestras iglesias hoy, ¿no? Un liderazgo que utiliza el lugar, la jerarquización para imponerse a los demás. El poder humano está destinado, ¿no?, y llamado al servicio, pero inclinado al poder. Eso es algo tremendo, ¿no? Dios nos ha llamado, nos ha destinado a servir, pero nos hemos inclinado más a utilizar el poder para imponernos frente a los demás. Tremendo. Otro de los temas que menciona en el capítulo 1 el autor es servicio, entrega y redención. En él dice que el poder y el liderazgo son tanto un peligro como una gran tentación, y presenta el ejemplo que nos presenta en Mateo 20, del 17 al 19. Para los discípulos, ahí nos manifiesta el Evangelio, que para los discípulos el liderazgo es sinónimo de privilegios personales y de disfrute para el bienestar solo de unos cuantos. Para Jesús no es así. Es una entrega incondicional a los demás para que muchos reciban favores y no solo unos cuantos, ¿no? Lo que dice en el primer párrafo es tremendo, porque eso actualmente se manifiesta muy claramente en muchos de los liderazgos pastorales y de cualquier índole en nuestras iglesias, ¿no? Pero para Jesús no es así. Él quiere que reciban favores todos, que realmente todos vivamos lo del Evangelio y la cultura y los valores del reino. El que quiera, fíjense lo que dice Jesús, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero debería ser el esclavo de los demás. Mateo 20, 26 al 28. Tremendo. Consecuencias de una actitud antiteológica. De la teología a la desorientación. Es decir, como ya no hay teología, entonces hay una desorientación profunda en nuestras comunidades de fe, porque no hay una formación teológica. La Iglesia decidió no vincularse, por lo mismo, con la teología. Entonces existe la separación entre teología y espiritualidad, cuando son complementarias, y yo diría que a veces una alimenta a la otra, ¿no? Esa es complementariedad. La separación entre fe y la vida. Una cosa es lo que yo vivo en el templo y otra cosa es lo que yo vivo fuera del templo. Y eso es terrible. Hoy en día ha causado tantos conflictos y ha dado un testimonio tremendo. Convicciones y manifestaciones. Milagros pueden ser milagros, pero pueden ser otras cosas, que a veces sustituyen las convicciones. Entonces, cuando vienen los conflictos y los problemas, no hay convicción, porque queremos ver el poder de Dios manifestándose. No es que Dios no quiera o no se manifieste en algunas ocasiones, sino que no podemos seguirlo solo por eso. Debemos tener la convicción de que Él es nuestro Señor y nuestro Rey. Él es el Hijo de Dios. Y esto debe ser una convicción independientemente de las manifestaciones, que las creemos, pero eso no debe ser la base de tener convicciones de seguimiento a Jesús. Luego, por eso surge un clericalismo férreo, que tiene la obsesión del poder, y por lo tanto hay un vacío de piedad y de amor en la iglesia. Se vuelve más bien un culto show, ¿no? En un culto de alabanza y de realmente humildad y de arrepentimiento ante el Señor. Y por supuesto, el Evangelio se vuelve un producto comercial que es necesario vender. Y eso es complicado hoy día. Es como la iglesia ha vuelto o ha creado una serie de compañías de ventas, ¿no? Hay que vender el Evangelio al mejor postor porque tenemos que crecer, ¿no? La cuestión de la competitividad y la productividad, el Evangelio se vuelve un producto tremendo. Y bueno, el autor se pregunta por qué la negación a la teología por parte de las iglesias, de los liderazgos. Y bueno, hay que aceptar y tener con humildad ciertos aspectos que tienen cabida en esta negación a la teología.
¿Qué es el academicismo teológico? Es decir, tanta la academia es tan alta, el lenguaje, la forma de asumir la Biblia y los problemas de la iglesia son tan altos académicamente que la iglesia no le interesa escuchar ni oír todo ese academicismo teológico. Y eso es también justificable y entendible. Y por el desprecio de los liderazgos hacia la ontología ha dejado grandes vacíos en la práctica y espiritualidad de los creyentes. Eso tenemos que aceptar también. O sea, los liderazgos no se quieren preparar por flojera o por lo que ustedes quieran y por supuesto se dedican a estar en programas o en talleres o en conferencias de aquí a allá, chile y mole, para crear un poco de cierta espiritualidad en la iglesia. Y eso debilita las convicciones y una espiritualidad de los creyentes, fíjense cómo lo decimos, de los creyentes en Jesús, no una espiritualidad que depende del momento en el culto en la iglesia, sino como una espiritualidad de creyentes en Jesús. Entonces esto es algo diferente a lo que se está buscando hasta el día de hoy. Y el autor habla de un liderazgo integral. ¿Cómo podemos salvar esa problemática del liderazgo que no es el de Jesús, el del servidor, y que es más bien un producto de la comercialización del Evangelio, ¿no? Y que esa comercialización crea todo un modelo empresarial, todo un modelo mercantil del Evangelio y a veces de Jesús. Pues nos narra que debemos ser un liderazgo integral y toma como texto Isaías 61 del versículo 1 y 2 que dice de esta manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, o sea, libertad, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y esto es interesante porque esto es como muy sensible frente al dolor y a los desafíos que la humanidad tiene todos los días. Y esto debe ser un liderazgo sensible a todos y a todo. Y esto es importante frente a un Jesús empresarial, ¿no? Que es el que hemos bebido hasta el día de hoy por muchas maneras y por eso la iglesia está como estancada, ¿no? Está el Jesús servidor, aquel que sirve, que se humaniza y que escucha y es sensible a las necesidades de la gente. Este es un Jesús servidor. Para muchos, el liderazgo es un ejercicio de poder autoritario. Hay escuelas que su afán al enseñar lo que es la cuestión del liderazgo es producir líderes descontextualizados. Es una ansiedad de producción insostenible en estos tiempos. Mientras los líderes puedan producir más y más y más y más y más, es mejor. Entonces no tiene nada que ver con el contexto donde están viviendo, con las necesidades de la gente, con las problemáticas que viven día a día las personas. No hay interés en eso. Al contrario, si hay eso, es porque necesitan de Cristo. Y entonces, mientras más produzcamos gente, mejores líderes somos. Y esto es terrible hoy día. Se requieren líderes que desde lo cotidiano y común vivan el Evangelio. Y eso es lo difícil. A eso no le queremos entrar, solo queremos producir, ¿no? Y se relacionen con todas las personas. No, más bien las personas me tienen que buscar, ¿no es cierto? Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la intención, la intencionalidad de ir hacia las personas y no que vengan ellos a nosotros. Como Jesús, para él era necesario ir a Samaria, era importante ir a diferentes lugares, a caminar, a darles de comer, a estar frente a ellos y hablarles de la buena noticia del Evangelio. Esto es lo que tenemos que realizar. No esperar a que la gente venga a mí, sino ir a ellas. Y esto es importante.
Y este es un buen tema para unas buenas predicaciones, estudios, ¿no? Este que acabamos de mencionar. El autor tiene una temática pequeña pero muy profunda. Se llama El amor al poder y el poder del amor. Y ahí el autor establece que para Jesús el liderazgo es un ejercicio de amor que nos convierte en servidores de los demás. No hay lugar, dice, para la ambición personal ni tácticas hipócritas para asumir el poder ni para el autoritarismo. No hay lugar para la ambición personal. Por eso muchos líderes se pelean para ver quién tiene la razón y se pelean para sobresalir y poder ser uno de los líderes de poder y de fuerza en la comunidad. Pero para Jesús, para Dios, es un don que se recibe por gracia, no por destrezas obtenidas en un taller sobre cómo manejar los afectos, las emociones de los demás. Tremendo, tremendo. Bueno, el autor da el ejemplo de Bartolomé de las Casas. Léanlo muy bien, es muy interesante el modelo de Bartolomé de las Casas acá en el sur de México, ¿no? En general, para mí, el liderazgo se vive en comunidad, con humildad y en servicio a los demás, como una forma de espiritualidad. No busquemos imponernos, no busquemos buscar siempre tener la razón, siempre hay que ser humildes y aceptar que uno se equivoca y aceptar que necesitamos de los demás. No podemos ser líderes imponiéndonos o que nos impongan. Tenemos que ser como Jesús, ¿no? Cuando él en Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ¿por qué le han dado apenas ya al final toda autoridad? Porque él dio ejemplo de servicio, de amor, hasta la muerte. Y hasta entonces le dieron la autoridad. No fue antes. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? ¿No? En el desierto, ¿no? Ahí con el diablo, con Satanás, él negó todo. Él quería primero servir, ganarse la autoridad con el ejemplo. Si alguno de nosotros quiere ser líder, tiene que ganarse la autoridad, el amor de la gente, con el ejemplo. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Bendiciones. Nos vemos en la clase.